Siempre supe que mi lugar estaba entre las estrellas. Desde niña, cuando pasaba horas mirando por la ventana de mi habitación en noches despejadas, soñando con mundos inalcanzables, tan misteriosos como seductores. Explorar lo desconocido era más que una ambición. Era una llamada. Cada estrella parecía susurrar mi nombre. La misión para explorar el agujero de gusano cerca de Saturno parecía estar hecha a medida para mí. Cuando fui elegida, fue como si el universo estuviera respondiendo a mi destino. El borde del sistema solar no era un territorio inexplorado para la humanidad, pero el agujero de gusano era diferente. Había sido detectado solo un año antes, una presencia inquietante en el espacio profundo, desafiando las leyes conocidas de la física. Debate tras debate, pasaron meses discutiendo si debíamos investigarlo. Muchos científicos temían lo que podría haber al otro lado. Otros, como yo, veían la posibilidad de desentrañar lo indecible, alcanzar lo imposible. Fui elegida para liderar la misión por mi historial como astrofísica y mi experiencia en misiones prolongadas. Cada miembro de la tripulación fue cuidadosamente seleccionado. Ethan Marlowe, el comandante, era más que un líder. Su presencia sólida era como un ancla en medio de la vasta incertidumbre del espacio. Mira O'Donnell, ingeniera brillante y pragmática, tenía una habilidad casi sobrenatural para transformar el caos en orden. El biólogo molecular, Dr. Liang Chou, curioso hasta los límites de la imprudencia, parecía incapaz de resistirse al hechizo de lo desconocido. Y, finalmente, Alan Rhodes, el oficial de comunicaciones, cuya voz grave traía una calma que desmentía el temor oculto bajo la superficie. Nuestra nave, Venture Horizon, era una maravilla de la ingeniería, equipada con sistemas de última generación y un módulo de travesía diseñado especialmente para manejar las fuerzas impredecibles del agujero de gusano. Desde el momento en que partimos de la Tierra, el peso de la misión era como una sombra constante, tanto un honor como una carga. No solo porque representábamos a la humanidad, sino porque cada uno de nosotros estaba al borde de un precipicio, enfrentando nuestros propios miedos sobre lo que nos aguardaba al otro lado. Los primeros meses fueron rutinarios, llenos de verificaciones técnicas y ejercicios para mantener la mente y el cuerpo activos. La tensión era casi palpable, pero nadie la admitía. Era el tipo de silencio que precede a las catástrofes. Y entonces, cuando finalmente nos acercamos a Saturno, la magnificencia del planeta nos dejó sin palabras. Sus anillos brillaban como una joya en el vacío negro del espacio. Un recordatorio sublime de que la belleza y el peligro del cosmos coexisten. Cuando el agujero de gusano apareció en nuestros sensores, no era nada como esperábamos. No era una simple grieta en el tejido del espacio-tiempo, sino una espiral hipnótica de luces oscilantes, girando como una tormenta de plasma. El resplandor pulsante parecía casi consciente, como si nos estuviera observando tanto como nosotros lo observábamos. Lo primero que pensé fue, ¿y si no es solo un portal? ¿Y si es algo esperando por nosotros? El plan era simple sobre el papel: lanzar un dron de reconocimiento para medir los campos gravitacionales y las posibles variaciones en el espacio-tiempo. Pero, cuando el dron desapareció en el horizonte del agujero, silenciado como una gota tragada por el océano, nos dimos cuenta de que estábamos frente a algo que no podíamos prever. El momento era claro: o retrocedíamos, admitiendo la derrota, o cruzábamos, aceptando lo desconocido. La decisión de atravesar el agujero de gusano fue más difícil de lo que imaginaba. A pesar de toda la preparación, nada nos protegía de la vastedad de lo desconocido. Sentados en la sala de control, los 5 mirábamos fijamente el monitor que mostraba el vórtice brillante. El aire estaba cargado de tensión, casi palpable. Mira fue la primera en romper el silencio. Si no lo hacemos ahora, nunca lo sabremos. Su voz sonaba firme, pero sus manos temblorosas
traicionaban lo que realmente sentía. Ethan asintió. Sabía que era nuestra misión, pero también estaba consciente del riesgo. Cada uno de ustedes tiene derecho a retroceder. No habrá juicios. Sus ojos recorrieron a cada uno de nosotros, esperando una respuesta. Vine hasta aquí para atravesar, no para dudar. Dije antes de que alguien pudiera hablar. Era como si algo dentro de mí exigiera ese cruce. El llamado del agujero era irresistible, casi hipnótico. Cruzar el agujero de gusano fue como caer en un abismo de luz y caos. Las luces danzaban sobre el casco de la nave, patrones fractales se formaban y deshacían, y las lecturas del panel entraron en frenesí, como si la lógica misma se hubiera disuelto. Por algunos momentos, sentí como si el tiempo se hubiera detenido, una suspensión absurda entre dos mundos. Entonces, con un golpe que parecía doblar la propia gravedad, emergimos al otro lado. El primer impacto fue el silencio absoluto, tan denso que parecía un rugido ausente. Nuestros sistemas se estabilizaron y la visión a través de las ventanas del Adventure Horizon era desoladora, nada más que oscuridad. No era solo la ausencia de estrellas o planetas, era un vacío que parecía devorar la propia existencia. Ethan rompió el silencio. Confirmen las lecturas. Su voz era firme, pero con una pizca de incertidumbre que nunca habíamos escuchado antes. No hay nada, comandante, respondió Alan. Los sensores indican un vacío absoluto. Pero no era solo el vacío lo que nos inquietaba. Había algo en ese espacio que presionaba contra nosotros, invisible, pero aplastante. Liang intentó racionalizar. Tal vez estemos en algún punto entre dimensiones, donde la luz no se comporta como esperamos. Las primeras semanas fueron una prueba de resistencia mental. El vacío no era solo físico, sino emocional. Era como si ese espacio drenara algo esencial de nosotros, reduciéndonos lentamente. Pequeñas discusiones empezaron a surgir entre nosotros, banalidades que nunca habrían causado confrontaciones antes. Incluso yo, que siempre me había enorgullecido de mi paciencia, sentía como mi control se deslizaba ante una tensión corrosiva. Fue solo al final de la tercera semana que algo finalmente sucedió. Estaba en la sala de observación, mirando el vacío, cuando noté algo inusual. Un leve vaivén, casi imperceptible, como un destello fantasmal a lo lejos. Llamé a los demás de inmediato. Alan ajustó los sensores y confirmó. Hay algo allí, a unos 300.000 kilómetros. Podría ser un reflejo, pero no era un reflejo. Cuando nos acercamos vimos la estructura flotando en el vacío. Una colmena geométrica de patrones imposibles, desafiando la lógica y el entendimiento humano. Era inmensa, casi invisible contra la oscuridad, pero había una extraña armonía en su diseño. Parecía viva, pero muerta, artificial, pero natural, como si el mismo universo hubiera moldeado esa forma inexplicable. Supe, en ese momento, que nuestra jornada realmente había comenzado. Nos acercamos a la estructura con la cautela de exploradores, pisando territorio sagrado. Su grandiosidad era arrolladora, un monolito que parecía pulsar con energía invisible, como un corazón colosal bombeando vida al vacío. Mira estaba en el consuelo de ingeniería, ajustando los sensores para captar cualquier dato. «Extraño», murmuró, frunciendo el ceño, con los ojos fijos en las lecturas. No puedo definir su composición. Es algo entre materia sólida y energía condensada. Liang, siempre fascinado, estaba junto a ella. Nunca he visto lecturas así. Si esto es una forma de vida, estamos tratando con algo más allá de nuestra comprensión. Ethan interrumpió con voz firme. Vida o no, necesitamos mantener la seguridad de la nave. Alan, monitorea cualquier alteración en el campo gravitacional. Iris, prepárate para realizar el primer contacto. Su expresión era decidida, pero yo veía la tensión oculta detrás de su tono de mando.
A medida que nos acercábamos, la estructura parecía devorarnos con su presencia creciente. No era solo el tamaño lo que impresionaba, era la sensación inescapable de que nos estábamos viendo observados. Era como si cada fragmento de ese monolito nos examinara, desnudando nuestras intenciones. Estábamos lo suficientemente cerca como para acoplar nuestra nave a una de sus superficies planas, cuando Alan alertó. «Comandante, estoy detectando oscilaciones en los campos alrededor. Algo ha cambiado». Mira confirmó, ahora con más urgencia. «Hay una variación energética. Parece estable, pero responde a nuestra proximidad, como si estuviéramos siendo reconocidos». Cuando finalmente aterrizamos en la superficie, el impacto fue suave, casi acogedor, como si manos invisibles nos estuvieran guiando. Aún así, sentí el aire en mi cabina volverse más pesado. Ethan me miró. «Es hora de explorar, doctora Melina. Prepárese». El módulo de salida estaba listo y Mira insistió en acompañarme. Siempre decía que, como ingeniera, debía estar allí para resolver cualquier problema técnico. El ambiente alrededor de la estructura era indescifrable. No era espacio vacío, pero tampoco parecía artificial. El aire vibraba con una intensidad silenciosa, como un eco sin sonido. Salimos del módulo con trajes reforzados para protegernos contra cualquier variación desconocida. La superficie era fría y lisa, pero al tacto parecía viva, moviéndose bajo los dedos, como si respondieras a nuestra presencia. Lian y Alan permanecieron en la nave, mientras Mira y yo explorábamos. «Esto no es metal», dijo ella, pasando la mano cautelosamente por una de las paredes. «Es algo más maleable». «¿Crees que fue construido o que creció así?», pregunté, mi voz reverberando por el canal del casco. Ella no respondió de inmediato, poniéndose de rodillas para examinar un patrón grabado en el suelo. «Tal vez sea ambas cosas». Mientras Mira analizaba, decidí caminar hacia una abertura cercana, algo que parecía ser una entrada. Las luces de la nave iluminaban débilmente el pasaje, pero la oscuridad en su interior parecía devorar la claridad. Entonces, lo inesperado ocurrió. Un sonido grave y profundo rompió el silencio, reverberando por la estructura como el bramido de una trompeta colosal. Mira se levantó de golpe, mirando en todas direcciones. «¿Eso vino de dentro?», preguntó, tratando de ocultar el pánico en su voz. «Parece que sí», respondí, el corazón acelerado como si el sonido hubiera golpeado directamente mi pecho. No era solo un sonido, era un mensaje, una llamada o una advertencia. Algo en eso vibraba en nuestra piel, atravesando los trajes como una onda energética. Era imposible ignorar el significado implícito. Eso no era ruido aleatorio. «Ethan, algo está pasando», informé por radio. «Estamos escuchando un sonido que viene de la estructura. Es como...». Antes de que pudiera terminar, el sonido se repitió, más intenso, más cercano. De repente, una luz débil comenzó a emerger desde dentro de la abertura. Pero no era una luz común. Era un resplandor pulsante, con colores que cambiaban en patrones rápidos y complejos, como si estuvieran tratando de comunicarnos algo más allá del lenguaje. Mira se quedó a mi lado, la mirada dividida entre fascinación y miedo. «Parece un código», murmuró ella sin apartar los ojos. Ya no había dudas. Algo o alguien nos estaba respondiendo. Y en ese momento, supe que habíamos cruzado el límite entre observadores y participantes. Los patrones de luz pulsaban en la oscuridad como un lenguaje vivo, algo tan alienígena que nuestros cerebros se esforzaban por comprender. Mira y yo permanecíamos inmóviles, mientras la estructura parecía observándonos, como si decidiera nuestro destino. El radio chisporroteó, y la voz de Ethan cortó la tensión. «Iris, ¿qué está pasando? ¿Están bien?» «Estamos», dudé. «Parece que la estructura está respondiendo. Hay un patrón de luces,
Tal vez sea comunicación. Quiero que regresen ahora. No sabemos lo que esto significa. El tono de Ethan era firme, pero cargado de alerta. Antes de que pudiéramos responder, algo cambió. El suelo bajo nuestros pies tembló levemente y la luz pulsante se intensificó, creando una atmósfera casi asfixiante. Mira me tiró del brazo. Salgamos de aquí. Esto puede ser inestable. Pero no podía moverme. Había algo en esa luz que atrapaba mi mente, como una cadena invisible. Entonces lo sentí por primera vez. No lo escuché, pero lo sentí. Una presencia presionando mi mente, como un pensamiento alienígena tratando de formarse. Era imposible de describir, pero parecía curioso. ¡Iris!, gritó Mira, sacudiéndome. Tenemos que irnos ahora. Finalmente logré moverme, y juntas corrimos de vuelta al módulo de exploración. En el momento en que alcanzamos la entrada, un sonido diferente resonó por la estructura. Ya no era el tono grave de antes, sino algo agudo, urgente, como un grito distante resonando en el vacío. De vuelta a la seguridad de la nave, Alan y Liang nos esperaban. ¿Qué fue eso?, preguntó Alan, los ojos fijos en los monitores. La energía de la estructura se disparó. Está emitiendo una señal, pero no podemos descifrarla. Liang, siempre analítico, estaba inmerso en los datos. Parece que estamos activando algo. Cada acercamiento nuestro altera el patrón energético, como si nos estuvieran estudiando. ¿Y crees que es seguro continuar?, preguntó Ethan, la desconfianza evidente en su voz. Antes de que Liang pudiera responder, todos los sistemas comenzaron a sonar en alerta. Alan miró los monitores, pálido. Viene de afuera. La estructura está proyectando algo en nuestra dirección. Nuestro casco se bañó con una ola de luz y todas las pantallas se pusieron blancas por unos segundos. Cuando los sistemas regresaron, algo nuevo apareció en el panel de comunicación. Una secuencia de símbolos binarios con una complejidad aterradora. Es un código, susurró Alan. Pero es demasiado avanzado. Esto no es humano. Mirábamos fijamente la transmisión, tratando de descifrar su significado. Liang rompió el silencio. No es solo un código, es una instrucción. Miren los bucles en los patrones. Están indicando un camino. Me giré hacia él, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Un camino hacia dónde? No lo sé, pero parece llevarnos más adentro de la estructura. La tensión en la cabina era abrumadora. Ethan cruzó los brazos, con la mirada fija en el panel. ¿Y si es una trampa? Su voz era grave, pero no ocultaba el dilema. O una oportunidad, argumenté, intentando mantener el enfoque. Están comunicándose con nosotros. Eso es lo que vinimos a buscar, ¿verdad? Mira sacudió la cabeza, los ojos en el suelo. No sé si es una buena idea, pero tampoco creo que podamos ignorarlo. Algo aquí quiere decirnos algo. Ethan suspiró profundamente. Está bien, pero lo haremos con cautela. Iris, tú lideras. Liang, Mira, monitoreen los datos. Alan, mantén los canales abiertos. Cualquier señal de peligro, abortamos. Nos preparamos para regresar a la estructura, ahora guiados por lo que parecía un mapa codificado. La entrada, que antes pulsaba, ahora brillaba intensamente, como si nos estuvieran invitando. El miedo y la fascinación estaban presentes en todos nosotros, pero avanzamos. Al cruzar nuevamente la abertura, el interior parecía diferente. Las paredes, antes oscuras, ahora brillaban débilmente, exhibiendo patrones geométricos en movimiento, como engranajes de un mecanismo incomprensible. Liang señaló hacia un pasillo estrecho que destacaba en el mapa decodificado. Es por aquí. Parece el punto central. El pasillo parecía vivo. Las paredes pulsaban levemente, y el sonido a nuestro alrededor era como una respiración profunda. La presencia en mi mente se volvió más intensa, como si algo intentara invadir mis pensamientos. Cuando llegamos al final, una sala circular nos esperaba.
En el centro había una estructura más pequeña, un pedestal. En la cima, un objeto flotaba, brillando con una energía tan densa que parecía desafiarla a su alrededor. Y entonces sucedió. Un destello de luz llenó la sala, golpeándonos con visiones imposibles. No eran imágenes claras, sino impresiones de algo vasto e incomprensible. Era como mirar el infinito y darnos cuenta de nuestra insignificancia. Cuando la luz se disipó, nos dimos cuenta de que ya no estábamos solos. La sala circular parecía suspendida en el tiempo, como si el espacio allí fuera una dimensión aparte. En el centro, el pedestal brillaba intensamente, acompañado de algo que desafiaba la lógica. Era una forma, o tal vez la ausencia de ella, compuesta de líneas fluidas y patrones que flotaban como reflejos en el agua. No era materia como la conocíamos, sino algo entre energía e idea. Mira fue la primera en reaccionar. ¿Qué es esto? Su voz salió temblorosa, casi inaudible por el radio. Di un paso adelante, incapaz de apartar la mirada. La figura parecía observándonos, pero no con ojos. Era como si percibiera nuestra esencia, desnudándonos ante una presencia arrolladora. Era imposible no sentir nuestra insignificancia. «Ethan, ¿estás viendo esto?», pregunté, tratando de mantener el control de la respiración. «Todos lo estamos», respondió él, su voz grave, pero controlada. «No hagan movimientos bruscos. Sea lo que sea, no sabemos sus intenciones». La cosa en el centro de la sala comenzó a cambiar, sus formas ondulando como humo al viento, y luego el sonido volvió, una frecuencia grave y profunda, sentida en cada célula del cuerpo. Liang, a mi lado, parecía hipnotizado por la visión. «Es comunicación», dijo él, casi en trance. «No es solo sonido, es un flujo de información». Mira ajustó su escáner, pero el dispositivo falló ante la energía en la sala. Es como intentar medir el infinito con una regla. Entonces lo sentí de nuevo. Esa intrusión en la mente, más fuerte esta vez. Fragmentos de conceptos e imágenes alienígenas intentaban formarse en mi conciencia. No tenían sentido, pero traían una intención clara: conexión. «Creo que está intentando hablar con nosotros», dije, luchando contra la sensación abrumadora. No de manera convencional, pero mentalmente. Ethan parecía escéptico. «¿Es seguro esto? No sabemos qué puede estar haciéndote». «No es agresivo», insistí. «Es como si quisiera entendernos». Mientras hablaba, la forma comenzó a dividirse, multiplicándose en patrones aún más complejos, como una demostración deliberada. Liang dio un paso adelante, fascinado. «Esto no es solo una forma de vida, es un sistema, una conciencia construida a un nivel que ni siquiera podemos concebir». Entonces, algo cambió. El brillo del pedestal se intensificó, y la sala pareció comprimirse, como si respirara. Una proyección de luz se extendió hacia Liang, tocándolo. Él jadeó, cayendo de rodillas, mientras Alan llamaba por radio. «Liang, ¿qué está pasando?». Corrí hacia él, pero Liang levantó la mano, pidiendo calma. «Estoy bien», dijo con la voz débil. «No es hostil, nos está mostrando algo». «¿Qué?», preguntó Ethan, la preocupación evidente. Liang nos miró. Sus ojos parecían más claros, como si algo los hubiera transformado. «El universo, no como lo vemos, sino como realmente es. Es como si estuviéramos dentro de una simulación». Su voz estaba llena de reverencia, pero también de miedo. La palabra simulación cayó como una bomba, sumiendo la sala en un silencio abrumador. Era una idea absurda, pero al mismo tiempo tenía sentido. El vacío, los patrones, la presencia alienígena, todo parecía encajar en un rompecabezas terriblemente lógico. «Esto es imposible», murmuró Mira, pero su voz no tenía convicción. «¿Y si no lo es?», respondí, intentando procesar lo que se había dicho. «¿Y si estamos dentro de algo más grande, algo diseñado?».
Antes de que pudiéramos debatir, el brillo en el pedestal cambió nuevamente. Las formas comenzaron a condensarse, convergiendo en una única proyección. Era una invitación, clara e innegable. Liang, aún aturdido, fue el primero en moverse. «Creo que quiere mostrarnos más», dijo él, ya caminando hacia el pedestal. «Liang, espera», gritó Ethan, pero era demasiado tarde. Liang tocó la proyección y la sala se inundó con una luz intensa. De repente, ya no estábamos en el mismo lugar. Cuando la luz se disipó, me di cuenta de que ya no estábamos en la sala circular. El espacio a nuestro alrededor era vasto, inmaterial, lleno de patrones luminosos que flotaban como una red viva de energía. Formas geométricas danzaban en el aire, conectándose en flujos que parecían tocar nuestras mentes. Sentía una presencia insistente, indescriptiblemente inteligente. Liang estaba en el centro del grupo, mirando hacia arriba, hacia una figura que se formaba en el horizonte brillante. No era física, sino una proyección pulsante de luz y movimiento, cargada de intención. Mira, a mi lado, temblaba visiblemente, pero parecía incapaz de apartar la mirada. «¿Dónde estamos?», preguntó Ethan, su voz rígida, luchando por mantener la compostura, pero todos podíamos sentir la creciente incomodidad. «Creo que estamos dentro de la propia conciencia de la estructura», respondió Liang con una mezcla de fascinación y miedo en la voz. «Un espacio de transición, un término medio entre lo que es real para nosotros y lo que es real para ellos». Mientras hablaba, la figura más grande comenzó a emitir pulsos, no solo de luz, sino de pensamientos. Eran ideas puras, como una lluvia de conceptos cayendo sobre nosotros. Ciclos, equilibrio, creación y vigilancia. El mensaje era claro. Eso no solo nos observaba, sino que regulaba el propio tejido de la existencia. «Nos está estudiando», dijo Mira, cruzando los brazos como si intentara protegerse. «Nos están poniendo a prueba». «¿Puesta a prueba para qué?», preguntó Alan por radio, aún en el control de la nave. «Esto no suena como algo con buenas intenciones». La figura más grande cambió nuevamente, asumiendo patrones de luz más intensos. Mi mente fue invadida por destellos de lugares y realidades, desmoronándose y renaciendo en ciclos interminables. Era un flujo tan abrumador que casi caí de rodillas, pero forcé mi atención de vuelta. «Creo que nos está mostrando cómo opera», jadeé. «Este lugar, este universo, no es natural, es un sistema. Ellos lo crearon». Ethan movió la cabeza. «¿Ellos quién? ¿Quién está al mando de esto?». Antes de que alguien pudiera responder, el entorno cambió una vez más. Las formas luminosas se unieron en una única proyección, un patrón de repetición infinita, como un fractal que se extendía eternamente. Liang parecía hipnotizado. «Dios mío», susurró, «no son seres como nosotros, son información consciente. Este universo es un experimento». Sus palabras resonaron en mi mente, trayendo un miedo aplastante. La idea era abrumadora. El universo como una simulación, controlado por inteligencias tan avanzadas que sus motivaciones eran insondables, y nosotros éramos solo variables en su ecuación. «Estamos en el centro de esto ahora», añadí, sintiendo el peso de la revelación. «Tal vez por eso nos trajeron hasta aquí. No fuimos nosotros los que descubrimos esto. Ellos nos dejaron llegar». Mira me miró, sus ojos llenos de pavor. «¿Pero por qué? ¿Qué quieren de nosotros?». En ese instante, el patrón que nos rodeaba comenzó a desmoronarse. Las luces se fragmentaron y los pensamientos intrusivos cesaron. Fuimos devueltos a la sala circular, pero algo había cambiado. El pedestal ahora brillaba intensamente, y en el centro flotaba un nuevo objeto, más pequeño, pero cargado de energía pulsante. «¿Qué es esto?», preguntó Ethan acercándose con cautela. «Es un núcleo de datos», dijo Liang,
casi sin aliento. «Quieren que lo llevemos». «¿Por qué?», pregunté, desconfiada. «¿Cómo podemos confiar en esto?». Antes de que pudiéramos debatir más, la sala comenzó a temblar. Las luces parpadeaban violentamente y un sonido urgente y amenazante resonó a nuestro alrededor. Era como si algo nos estuviera expulsando. «No tenemos opción», gritó Ethan. «Agarren esto y vámonos». Liang sostuvo el objeto con cuidado y todos corrimos de vuelta por el pasillo que nos había traído hasta allí. La estructura entera parecía cerrarse a nuestro alrededor, las paredes pulsando como un organismo en colapso. Cuando finalmente llegamos a la entrada, Mira activó el módulo de transporte y nos lanzamos de regreso al Adventure Horizon. Tan pronto como estuvimos a salvo, el módulo de acoplamiento se desprendió y Ethan ordenó una salida inmediata. Mientras nos alejábamos, la estructura parecía desmoronarse. Las luces se apagaron gradualmente hasta que se perdió en el vacío. El silencio volvió, pero era un silencio denso, cargado de significado. Algo había quedado atrás, algo que ahora estaba con nosotros. Liang colocó el núcleo de datos en el consolidador central. «Esto es la clave», dijo, mirando el objeto con reverencia. «¿Pero la clave para qué?». Nadie respondió. Sabíamos que, de alguna forma, habíamos abierto una puerta que nunca podríamos cerrar. El núcleo de datos pulsaba en el centro del consolidador, su luz proyectando sombras ondulantes por las paredes de la cabina. Liang trabajaba frenéticamente para descifrar los patrones, pero cuanto más los analizaba, más perturbado parecía. Murmuraba para sí mismo palabras casi inaudibles, como si tratara de seguir una lógica que superaba su comprensión. «Esto no es solo información», dijo finalmente, volviéndose hacia nosotros con los ojos desorbitados. «Es un mapa, pero no de lugares, de realidades». Mira frunció el ceño, mirando el núcleo. «¿Cómo es eso, realidades?» «Nuestro universo», respondió Liang con la voz cargada de tensión. «No es único, es uno entre miles, tal vez millones. Cada uno de ellos es como una simulación dentro de un sistema mayor. Este núcleo», señaló el objeto, «contiene los caminos para atravesar esos límites». Un silencio denso invadió la cabina. Ethan cruzó los brazos, su rostro marcado por la preocupación. «¿Y qué pasa si alguien sigue este mapa?». Liang vaciló. «No lo sé. Tal vez sea una forma de comprender o destruir». Las palabras apenas habían salido cuando las alarmas del Adventure Horizon sonaron. Alan, en el consolidador de comunicaciones, miró la pantalla, pálido. «Algo se acerca». «No, muchos». Corrimos hacia la ventana de observación y vimos el vacío doblándose, como olas en un océano cósmico. Entonces, las entidades comenzaron a emerger. Eran formas hechas de energía pura, similares a lo que habíamos visto en la estructura, pero ahora en mayor número. Se movían de manera coordinada, como si tuvieran una intención unificada. «Quieren el núcleo», dijo Mira, con la voz cargada de miedo. «No nos dejarán ir con esto. Preparen las defensas», ordenó Ethan. «Liang, Mira, bloqueen cualquier intento de invasión por el núcleo. Alan, monitorea las señales. Iris, conmigo en el panel de maniobras». Mientras la Adventure Horizon aceleraba, las entidades nos perseguían, moviéndose como un enjambre. Sentíamos las vibraciones en la nave, como si cada sistema estuviera bajo ataque. El núcleo, sin embargo, seguía pulsando, su luz sincronizándose con las entidades, como si fuera parte de ellas. «Nos está guiando», gritó Liang. «Miren los patrones, es como si quisiera llevarnos a algún lugar». «¿Y si es una trampa?», respondí, ajustando los controles. «O nuestra única oportunidad», contestó él. Sin alternativa, seguimos la orientación del núcleo. Este proyectaba un mapa tridimensional, indicando una ruta hacia otra anomalía, similar al agujero de gusano que habíamos cruzado. Pero esta era diferente.
pulsaba con una luz irregular, inestable. «Esto nos va a destruir», advirtió Mira, pero Ethan tomó la decisión. «Es mejor arriesgarse a esto que enfrentarnos a lo que está allá afuera». Con un último impulso, entramos en la anomalía. La nave fue envuelta por fuerzas que parecían rasgar el espacio a nuestro alrededor. Luces parpadeaban, las alarmas sonaban, y por un momento pensé que no sobreviviríamos. Pero entonces emergimos. Al otro lado, el vacío dio paso a algo inesperado. Una vasta red de estructuras similares a la que habíamos encontrado, todas en colapso, deshaciéndose en fragmentos de energía pura. En el centro, una forma gigantesca, pulsante, que parecía la fuente de todo. «Esto es», susurró Liang, «el corazón del sistema, y está muriendo». Antes de que pudiéramos reaccionar, una de las entidades nos alcanzó. No atacó, pero proyectó un flujo directo de pensamientos en nuestras mentes. El mensaje era simple, pero devastador. Reparen o sean deshechos. Y entonces nos dimos cuenta. El núcleo no era solo un mapa, era una herramienta. Ahora teníamos que decidir si estábamos listos para usarla. La cabina estaba en completo silencio, excepto por el pulso rítmico del núcleo. El mensaje de la entidad aún resonaba en nuestras mentes. Reparar el sistema o ser destruidos junto con él. Liang sostenía el núcleo con las manos temblorosas, mientras Mira y Ethan discutían en susurros. Alan monitoreaba las señales, pero incluso él parecía paralizado por la gravedad de la situación. «No tenemos opción», rompió el silencio Liang, la voz cargada de tensión. «Si no hacemos nada, nuestro universo, nuestra existencia puede ser borrada». Mira negó con la cabeza, incrédula. «¿Y si eso es lo que quieren? ¿Una trampa para esclavizarnos?» «O para salvarnos», respondió Liang, mirando el núcleo como si fuera la respuesta a los misterios del cosmos. Ethan intervino, su voz firme cortando el debate. «Iris, tú eres la científica principal. La decisión es tuya. ¿Usamos esto o no?» El peso de la decisión me golpeó como un puño. Miré el núcleo, luego a mis compañeros. Había miedo en sus ojos, pero también un rastro de esperanza. No teníamos otro camino. «Usémoslo», dije, la voz firme a pesar del caos que sentía por dentro. «Si esta es la única oportunidad para evitar el colapso, no podemos dudar». Liang colocó el núcleo en el consolidador principal y comenzó a introducir los comandos. A medida que se conectaba al sistema de la nave, la Venture Horizon tembló y luces extrañas inundaron la cabina. Patrones complejos llenaban las pantallas, códigos que ni los ordenadores de la nave podían descifrar. Entonces algo cambió. Una luz intensa llenó la sala, y por un momento sentí mi mente siendo destrozada y reconstruida. Imágenes inundaron mi conciencia, galaxias colapsando, mundos renaciendo, energía reconstruyéndose. Era como observar el funcionamiento de un mecanismo cósmico que sostenía todo. «Está funcionando», gritó Liang, pero su voz sonaba distante, como un eco. De repente, el núcleo liberó un último pulso, y todo a nuestro alrededor volvió al silencio. Las entidades que nos rodeaban se dispersaron, disolviéndose en fragmentos de luz en el vacío. El sistema, que antes estaba al borde del colapso, ahora parecía estabilizado. Los patrones en el espacio se hicieron regulares, como si enormes engranajes volvieran a girar. Pero el núcleo no se detuvo. Seguía brillando, emitiendo una nueva secuencia de pulsos. Liang miró los datos, su rostro iluminado por una súbita comprensión. «Es una salida. Nos está enviando a casa». «Entonces salgamos de aquí», dijo Ethan, la tensión aún evidente en su voz. Definimos la ruta siguiendo los nuevos datos del núcleo. El agujero de gusano que se abrió era diferente, más estable, casi invitante. A medida que cruzábamos, sentí una extraña paz, como si algo nos estuviera agradeciendo. Cuando emergimos, estábamos de vuelta en nuestro universo.
con Saturno brillando a lo lejos como un viejo amigo. Pero algo había cambiado, no en la nave, sino en nosotros mismos. Las imágenes y pensamientos que vivimos en ese sistema nos marcaron profundamente. El vacío, las entidades, el núcleo, todo estaba más allá de la comprensión humana. Pero ahora había algo nuevo creciendo dentro de nosotros, una semilla de entendimiento. Al regresar a la Tierra, nuestros informes causaron furor. La ciencia quedó deslumbrada con los datos, pero nadie podía comprender completamente lo que habíamos experimentado. El núcleo fue aislado en un laboratorio de la NASA, pero yo sabía que su influencia no podría ser contenida. No era solo un objeto, era un eco de algo mucho más grande. Algunas noches, cuando miro las estrellas, siento el peso de lo que vimos. No sé si salvamos el universo o solo retrasamos lo inevitable. Pero una cosa es cierta, nunca veré la realidad de la misma manera. Después de todo, ¿y si nuestra existencia también fuera parte de un sistema mayor? Ahora, el brillo de las estrellas parece más frío, como fragmentos de un mecanismo inmenso, y una pregunta me consume. Si estamos dentro de una simulación, ¿quién está al otro lado?